Vamos a ver qué dice el primer teorema de Tales. El primer teorema de Tales es con respecto a los triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Sus ángulos son iguales. El ángulo A es igual a A'. Estos dos triángulos son semejantes. El ángulo C es igual a C' y el ángulo B es igual a P'. Miden lo mismo, pero sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué sucede? Correspondientes. Quiere decir que la base de este triángulo más pequeño le corresponde la base del triángulo más grande. Eso es correspondencia. El lado AB le corresponde A'B'. No le corresponde C'B', le corresponde la base. Por ejemplo, al lado AC le corresponde A'C', este mismo lado. Eso es correspondencia de un lado a otro lado del triángulo. Ahora, si hacemos coincidir un mismo vértice de los dos triángulos, por ejemplo, el vértice A lo hacemos coincidir con A', obtenemos lo que se llama la posición de Tales de los triángulos semejantes. Ahora, el primer teorema de Tales dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo primero, al triángulo dado. Por ejemplo, aquí es como si hubiéramos trazado una paralela al lado C'B'. Esta línea CB es paralela a esta línea. Tales de Mileto descubrió los triángulos semejantes cuando estaba estudiando el paralelismo, y cuando él trazó una paralela en uno de los lados del triángulo, encontró que se formaba otro triángulo más pequeño. Por ejemplo, vamos a este triángulo de acá arriba, vamos a trazar una paralela al lado A'C'. Trazamos una línea paralela y vemos que al trazarla se forma un triángulo más pequeño, este triángulo. Y este triángulo es semejante al triángulo más grande. Es como si hubiéramos metido este triángulo aquí. Entonces, Tales de Mileto descubrió los triángulos semejantes. ¿Y cómo los descubrió? Cuando trazó una paralela a un lado del triángulo, se forma un triángulo más pequeño y observó que sus ángulos miden lo mismo, pero sus lados son diferentes, son proporcionales, guardan una misma proporción. Ahora, se aplica para cualquier tipo de figura. En este caso son triángulos oblicuángulos, también puede ser para los triángulos rectángulos, que son los que más se utilizan. Tengo este triángulo rectángulo, tengo este más pequeño, son semejantes. El ángulo C es igual a C', el ángulo B es igual a B'. Si los ponemos en posición de Tales, hacemos coincidir el vértice C. Tenemos que, ahí está, que son triángulos semejantes, y es como si hubiéramos trazado una paralela al lado AB. A'B' sería como una paralela a este lado y se forma un triángulo más pequeño. Son triángulos semejantes. Es como lo descubrió Tales de Mileto. Esta herramienta se utiliza mucho en la geometría para calcular la altura de un edificio, el ancho de un río. En matemáticas se dice que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma pero diferente tamaño. Para resolver triángulos semejantes se utilizan las razones y proporciones que vamos a ver más adelante en otro video. Para más conceptos y ejercicios, entra a mclases.com.